Bueno, hola Federico, estamos acá en el 25 de mayo festejando el aniversario de la gesta de acá del Cabildo. Aquí nosotros cerquita del Cabildo reemplazando, cubriendo la participación tuya que tuvimos que suspender el 17 de mayo, hace un poquitito más de una semana, en la que por un inconveniente personal no pudiste participar. Bueno, estamos recuperando el tiempo perdido, como decía Marcel Proust. Bueno, tenés para contarnos un poco, como siempre, las novedades laborales y tenemos nuevo decreto. Bueno, entonces, gracias de vuelta, Gus, por este encuentro en el Día de la Patria. Vamos a ver si hacemos patria también un poco nosotros y completamos lo que dejamos sin terminar el 17. La historia de estos días, bueno, nos encuentra con este nuevo decreto 334, que establece un nuevo esquema ahora confinamiento, ¿viste? Hemos vuelto al ASPO del 2020, ahora bajo otras palabras, otros términos. La cuestión central es que es un aislamiento tal como fue en todo 2020, con un esquema de suspensión de presencialidad que se inserta dentro de lo que es el 287. Ahora con el 334, el 287 llega hasta el 11 de junio. Lo que hace el 334 del 21 de mayo es meterse adentro del 287, estableciendo esta suspensión de presencialidad hasta por 9 días, hasta el 30 de mayo, y estableciendo también 5 y 6 de junio la suspensión de presencialidad para todo aquel trabajador no esencial. O sea, seguimos con el esquema anterior del ASPO. Para los esenciales pueden circular libremente, los no esenciales quedan trabajando en su casa en la medida de las posibilidades de trabajo remoto, y aquellos que no cobran la asignación no salarial prevista por la 207 de 2020 para el personal de riesgo, ¿te acordás? Entonces acá tenemos varias comunidades que se entrelazan, digamos, los esenciales que siguen trabajando, cobrando su salario habitual, los no esenciales que están dispensados en esta suspensión de actividades, cobrando la asignación no salarial, y tenemos a partir del que termine digamos, el 334, con tanto decreto se complica toda la Sí. cabeza. Cuando termine el 334, las fechas que establece el 334 hasta el 30 de mayo y después el 5 y el 6, esta suspensión de actividades con asignación no salarial. Entonces, es un conjunto de normas que se van superponiendo, pero que tienen su propia identidad de acuerdo a los plazos de vigencia. Con el tema de la escolaridad, los que estaban dispensados porque tenían que cuidar a un menor porque no estaba yendo a clases. Es un gran punto al que quería ir, gracias por tocarlo, porque esta superposición de normas y la pelea que ha habido entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a tener sus efectos sobre las relaciones laborales a partir de la semana próxima. A partir del día 30 de mayo, en que termina la vigencia teóricamente del 334 en cuanto a lo que termina básicamente es esta suspensión de presencialidad, ¿qué pasa con los responsables de menores en edad escolar? Y los padres, los progenitores son responsables de menores en edad escolar. Porque evidentemente no tendría fundamento alguno para el empleador de la ciudad de Buenos Aires, que tiene trabajadores cuyos hijos van a la escuela y van a presencialidad, que puedan decir, bajo los términos del 287, prorrogado hasta el 11 de junio, señores, yo tengo a mi hijo en edad escolar y en función de lo que establece el 287 estoy dispensado de trabajar. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires, que establece la presencialidad en las escuelas, debería tener su propio esquema de presencialidad o su propio esquema, su propia resolución 207. Fíjate el absurdo de la interposición de normas y la interposición e interrelación
de normativa entre Ciudad de Buenos Aires y la Nación, ¿no? Porque bajo Ciudad de Buenos Aires, el empleador de Ciudad de Buenos Aires podría intimar al trabajador que tiene hijos en edad escolar a concurrir presencialmente, ¿sí? Y no podría hacerlo que está en Provincia de Buenos Aires. Hasta que se pinche la burbuja de mi hijo y tenga que quedarme en casa otra vez. Exacto. O mientras, exactamente, tu hijo no pueda ir a la presencialidad, o se pinche la burbuja de alguna manera. Lamentablemente, esta superposición de normas y estas discusiones y peleas hacen que el empleador de la Ciudad de Buenos Aires esté en una condición diferente, una situación diferente al empleador de la provincia de Buenos Aires o de las provincias en general. Bueno, habrá que contar con la buena voluntad de las partes, ¿no? Para llegar a arreglos, porque las lagunas y las superposiciones pueden ser terribles. Pueden ser bravas, o sea, esto genera una discusión y una cuestión de conflictividad o de situación de controversia que no debería generar. Pero la realidad es, vos, empleador de la Ciudad de Buenos Aires, me decís, ¿puedo intimar a aquel trabajador que tiene su hijo en edad escolar y que hace presencialidad a retomar el trabajo? No. O sea, él tiene la dispensa. Bien. Esos padres tienen las dispensas bajo el decreto 287. ¿Sí? Y acá sí existe una cuestión de superposición que debe ser interpretada en sentido favorable al trabajador, dándole la dispensa, por más que no esté el fundamento bajo el cual la 207 lo dispensa de trabajo. Bajo el decreto 287, insisto, rige hasta el 11 de junio, vamos a ver cómo se prorroga, los padres en edad escolar, con hijos en edad escolar, tienen la posibilidad o tienen la dispensa de trabajo. Entonces, una diferencia con el 2020. En el 2020 teníamos tejido único con los decretos. En todos lados se hacía lo mismo. Ahora tenemos Ciudad de Buenos Aires en disidencia con el tema de la escolaridad. Ahora, el otro tema distinto del 2020 es el tema de los vacunados. ¿Qué pasa con esta población que estaba de riesgo o superior a los 60 años, que ahora empiezan a estar muchos de ellos ya vacunados? En esto sí, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, puso algún manto de claridad, aun cuando creo yo no era necesario. A ver, si había un punto en el que la controversia no era razonable, era en cuanto a la facultad del empleador de intimar al vacunado a retomar el trabajo después de los 14 días de la primera vacuna y de las 2 dosis para personal de salud. No había ninguna duda. La duda se planteó a partir del decreto anterior, al 287, cuando estableció ese decreto que el personal comprendido en la resolución 207, que en su artículo 3 incluye efectivamente a los padres menores de escolar, que hablábamos recién, y por supuesto, los del primer grupo, 60 años, mujeres embarazadas y personal con patologías persistentes, como los incluía alguna apreciación jurídica, sobre todo del sector sindical, consideró que ese decreto de 87 había de alguna manera quemado esa facultad que establecía la resolución. Entonces decía, bueno, el decreto tiene una supremacía legal respecto de la resolución del Ministerio de Salud. Ahora, inicialmente, a primera vista, esto no era una cuestión de supremacía legal, porque se trataba de normas que claramente estaban legislando o estableciendo unos efectos normativos para situaciones diferentes. O sea, si el decreto, si la resolución establece un mecanismo bajo el cual el personal de riesgo deja de serlo en algún sentido por el hecho de haber tenido aplicada la primera vacuna, claramente salía de los términos y del andamiaje y del parámetro o marco de la resolución 207. Con lo que como al pasar con la primera dosis basta. Con la primera dosis basta, sí, exactamente. 14 días de la primera dosis, cualquiera de las vacunas que están aprobadas por la ANMAT, 14 días tiene el empleador después de 14 días de la inoculación del trabajador para intimarlo a retomar tareas. ¿Y qué pasa con un trabajador que no quiere vacunarse, Federico? No, iba a ese punto. La cuestión es lo que están pensando hoy, la problemática que tienen las organizaciones y sobre todo los que dirigen los recursos humanos. Vos lo sabés muy bien, Gustavo, tanta problemática normativa, cuáles son los derechos y cuáles son las restricciones.
Porque el tema vacunado es todo un tema. Uno de los problemas de no vacunar, más allá de el terrible tema sanitario, lo que ha provocado semejante demora o retraso en obtener vacunas, desde el punto de vista de las relaciones laborales, también ha tenido un efecto tremendo, ¿sí? La gente todavía sigue con mucho miedo, y más allá del miedo, la gente también desea en algún sentido quedarse protegido en casa. El teletrabajo también para muchas personas ha sido una herramienta excepcional para poder continuar produciendo aún en esta situación de emergencia. Para muchas empresas la posibilidad de mantener la continuidad operativa, pese a las restricciones. Ahora, en esta comodidad, entre comillas, mucha gente vacunada todavía tiene cierta incomodidad en retomar el trabajo. Entonces han ocurrido varias cosas. Por un lado, gente que no ha querido vacunarse. Hay convicciones personales que hacen que la gente no quiera vacunarse. Para esto, la resolución 421 del Ministerio de Salud les ha dicho, señor, si usted quiere, señor empleador, usted puede tratar de motivar a su trabajador para que se vacune. Si el trabajador no lo hace, no se vacuna, entonces debería, de acuerdo a parámetros de buena fe, hacerse cargo de los perjuicios que esta decisión personal le causa al empleador. Entonces, yo no puedo obligar al trabajador a vacunarse. Si no tengo una herramienta legal efectivamente para el caso que el trabajador decida no vacunarse, ¿sí? No es un incumplimiento laboral que yo pueda sancionar de alguna manera. Entonces, lo que me dice la resolución es, como el trabajador, de acuerdo a parámetros de buena fe, debe asumir las consecuencias o perjuicios derivados de su decisión, la pregunta es, ¿cómo se entiende legalmente esto? O sea, ¿qué elementos o herramientas tiene el empleador frente a la decisión del trabajador, entendible, de no vacunarse? Entonces, lo que me parece a mí, y yo lo que planteo a muchos clientes es, señores, bueno, si el trabajador decide no vacunarse, entonces deberían imponerse al trabajador la posibilidad de decir, usted se queda en su casa, lo admito, lo asumo, pero tengan en cuenta que no voy a pagar salario. Bien, y lo que recordamos para todos los colegas es que los vacunados igual pueden contagiarse y pueden contagiar, con lo cual hay que mantener todos los protocolos aunque estén vacunados, ¿no? Totalmente, sí, absolutamente. Ahora, entonces, digo, el parámetro es, si no quiere vacunarse, no se vacune, pero tenga en cuenta que yo voy a considerar que su situación va a ser en un esquema de licencia sin goce de sueldo. Ahí puedo tener conflicto, evidentemente. Bien. Yo creo que estoy con armas más o menos sólidas como para sostener esa decisión. Ahora, diferente sería el caso de que el empleado vacunado, luego de 14 días de la vacuna, obtiene un certificado médico tal como me pasó a mí. O sea, un cliente mío me mandó un certificado diciendo, ¿qué hago ahora? Ese certificado decía, esta persona sí efectivamente tiene la vacunación, tiene la primera dosis de vacuna, pero lo que sucede es que tiene una cardiopatía determinada que aconsejo en función de la cardiopatía que permanezca en su domicilio. Entonces, ¿qué hace el empleador frente a esa situación en la que un certificado médico pretende ir por encima de lo que dice la resolución 421? O sea, ¿puede un certificado médico ir en contra de lo que dijo el Ministerio de Salud? Yo creo que no. Entonces, creo que el trabajador debe hacerse cargo de presentar un certificado médico y debe sostener su situación de, entre comillas, enfermo, que no lo es, porque no está enfermo, no es licencia por enfermedad 208 de ley con otro trabajo. Es una situación particular en la que el médico le dice al trabajador, vos deberías quedarte en tu casa, y el trabajador contentísimo se queda en su casa, o no. Pobre, tendrá una patología grave que hace que el médico, digamos, pensemos de buena fe, el médico le dijo, no podés volver porque no te conviene. Ahora, me parece que la herramienta del empleador es, frente a esa situación, no puede ser por encima de lo que dice el Ministerio de Salud. Yo tengo la facultad no se restringe en función de esa opinión médica y en función de eso te intimo a trabajar bajo el procedimiento de considerar tu situación como abandono e incumplimiento. Muy bien. Es un despido concluso. Muy bien. Ahora, no sé cómo va a reaccionar la justicia frente a esto, ¿no? Tengamos en cuenta que es una situación particular, de mucha sensibilidad, que puede generar consecuencias de una condena judicial. Hay fundamentos legales sólidos para tomar esa posición.
Y creo que en un momento determinado las compañías deben tomar ese tipo de decisiones. Muy bien. Bueno, Federico, y tenemos también, no sé si estamos con el decreto, pero tenemos novedades con el salario mínimo, ¿no? Claro, han habido novedades porque ha habido un incremento del salario mínimo vital y móvil. Está la resolución del Consejo de Salario, la 421, que incrementó el salario mínimo vital y móvil a partir de retroactivo a abril. Pasamos de 23.000 pesos, 23.500 pesos, hasta 29.160 pesos en febrero de 2022. Y también se incrementaron las bases mínimas y máximas del fondo o de la prestación por desempleo. Montos mínimos y máximos los leo porque no me voy a acordar si no. El mínimo 6.540 llega en febrero de 2022 8.100, el máximo pasa de 10.900 a 13.500 pesos en febrero de 2022. Así que básicamente en materia de actualización normativa, sin pasar por repro, sí, la nueva ayuda sanitaria o de emergencia del Estado Nacional, las compañías que están pasando por un momento tan complicado como tantos sectores, ya están diciendo que esta asistencia económica debería ser más importante, porque en 18 a 22.000 pesos no parece ser una gran ayuda económica, pero bueno, es lo que hay. Y así es solo el Estado Nacional, porque provincia y Ciudad de Buenos Aires no están generando complementos de esto. Exactamente, exactamente. Bien. Así que, bueno, es un padecimiento complicado. Bueno, ¿y querés contarnos qué te están...? Hay varias cosas más en la problemática diaria de la pandemia, de la administración y la gestión. Eso, ¿qué te están preguntando los clientes? ¿Qué te están consultando, Federico? Mira, seguimos con el problema que arrastramos desde 2020, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decidió, a través del primer decreto, creo que era el 297, prohibir los despidos sin causa. Vos sabés que la prohibición de los despidos sin causa se lleva como 20 prórrogas. ¿Sí? La última prórroga, para recordarlo, vence ahora el 30 de mayo, el 31 de mayo. La última prórroga definida creo que fue el 4 de abril, bajo el 266. Vence el 31 de mayo. Todo indica que va a volver a prorrogarse la prohibición de los despidos sin causa y suspensiones. Así que las empresas siguen todavía trastornadas en función de la imposibilidad de utilizar esta herramienta en esta instancia ya claramente inconstitucional, te diría, ¿no? Porque un decreto de necesidad de urgencia que ya lleva 20 prórrogas de una prohibición de despidos sin causa es realmente atentatorio contra la Constitución Nacional. Así que quien se anime, ojalá que tome fuerzas y obtenga en sede judicial alguna herramienta de constitucionalidad. La realidad es que frente a esta prohibición, sí, siguen vigentes las herramientas complementarias de retiro voluntarios, planes de retiro voluntarios, acomodados a cada situación especial, y después despidos negociados, hay muchos despidos negociados. Hay situaciones en las que vos sabés que, viste que el decreto lo que establece es la prohibición del despido, pero si el empleado consiente el despido, este despido termina siendo válido. Sí. Entonces, hay algún esquema, alguna herramienta de negociación que no pasa necesariamente por el mutuo acuerdo de rescisión. Estoy planteando y he hecho con alguna compañía algún acuerdo de despido sin causa. La historia es que el empleado consienta efectivamente o expresamente el escenario del despido sin causa y uno pague el despido sin causa. O sea, en ese caso, sí, si tengo un acuerdo firmado, es un acuerdo de que instrumenta el pago de despido sin causa, ese acuerdo va a ser válido en función de la conformidad del trabajador. ¿Sí? Y la posibilidad que lo impugne posteriormente es remota, salvo que efectivamente pruebe el trabajador que ha sufrido violencia, intimidación, o afectado de alguna manera la voluntad del trabajador al tiempo de la firma del acuerdo. Bien, pero están también los programas de retiros voluntarios, ¿no, Federico? Sí, las compañías vienen desde el año pasado implementando esquemas de retiro voluntario con mayor o menor éxito de acuerdo a cada situación particular, y depende mucho el éxito del plan de retiro voluntario del paquete que vos estás ofreciendo en el marco del plan de retiro voluntario. Depende de cuán seductor puede ser un esquema de retiro voluntario. Tal vez me preguntes cuál es el plan seductor. Acá no hay una fórmula mágica. O sea, yo acá no puedo parametrizar y establecer un módulo
de seducción en el esquema de retiro voluntario. Cada sector o cada actividad o cada empleador definirá su plan en función de las probabilidades de éxito o definirá eventualmente esquemas graduales, ¿viste? Dice, bueno, hoy ofrezco hasta tal monto, mañana hasta tal monto, y bueno, va adhiriendo el personal en función de cuál es el ofrecimiento del empleador. Tengamos en cuenta siempre que el retiro voluntario implica un acuerdo de rescisión. Sí. Así que lo importante es la adhesión a un plan, o sea, la definición clara de un plan de retiro voluntario, con un paquete específico de indemnización o ratificación. Muchas veces es interesante plantear algún beneficio adicional, no solamente el económico, sino una cobertura de obra social, por ejemplo. Claro, en estos tiempos de la pandemia es crítico, ¿no?, la cobertura médica. Absolutamente. Sí. Entonces, si el empleador asume el costo de extensión de cobertura bajo el plan que tenía el empleado al tiempo de la rescisión, bienvenido sea, es un elemento más para hacer atractivo ese plan de retiro voluntario. Bien. Y sí, cada escenario, cada empleador tiene un escenario diferente, así que hay que diseñar el plan acomodado o ajustado a la situación particular, ¿viste? ¿Y la doble indemnización que está vigente es un piso o es un techo, Federico? ¿O es una referencia? Punto. Es una referencia. A ver, es una referencia que evidentemente hace más racional o más atractivo. A ver, me parece a mí que si participa un sindicato del plan de retiro voluntario, ningún esquema de retiro voluntario va a tener éxito en una comunidad de personal convencionado y con participación sindical activa, si no planteás como mínimo ese parámetro de ratificación equivalente a mención por antigüedad más duplicación o más 500.000. Sí. ¿Sí? Y por encima de ese monto lo que negocie con el sindicato. Ahora, si no hay sindicato de por medio o está orientado el plan de retiro voluntario al personal no convencionado, dependerá de la perspectiva de desafío o desarrollo personal que pueda tener ese empleado devenido en emprendedor. Es probable que un empleado no convencionado de un hotel no tenga perspectiva de continuar en ese hotel por mucho tiempo, porque el hotel no va a volver a la actividad de aquí a un año. La racionalidad de los actores, ¿no? Claro, claro. Si bien no se puede acomodar el plan de retiro voluntario a cada situación personal, me parece que para una compañía que tiene que reducir costo salarial, digamos, el ofrecimiento termina siendo individual. Claro, pero el tema, como decías, un hotel, un restaurante, ¿no? Digamos, actividades que están particularmente castigadas, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, el principio general, yo siempre hablo con mis clientes, un retiro voluntario debe tener un esquema definido, no negociable, o predefinido y no negociable. Yo no puedo, en el marco de un esquema de retiro voluntario, establecer una negociación individual por cada situación particular. Sí. El esquema voluntario es presentado, y es aceptado, se adhiere, se firma el acuerdo y se acabó. Ahora, en situación de pandemia, situación de semejante nivel de crisis, en la que cada puesto de trabajo puede representar para el empleador un costo imposible de seguir absorbiendo, en definitiva, el retiro voluntario puede terminar siendo una negociación individual. Bueno, muy bien, Federico, pero también tenemos el OCRA, ¿no? Una situación particular. Sí, bueno, esto era importante recordarlo también. Claro. Bajo la 266, bajo el decreto 266, tengamos presente que los empleados, los trabajadores de la industria de construcción, los jornalizados, no los mensualizados, los jornalizados de construcción, 22.250, no ingresan dentro del grupo protegido por la prohibición. Así como tampoco están, recordémoslo porque nunca es ocioso hacerlo, los contratados posteriores al 19 de diciembre de 2019. Bien. La prohibición y la suspensión solamente aplica, y la duplicación solamente aplica a quienes fueron contratados antes de esa fecha, antes de 13 de diciembre de 2019, y no aplica, como decías recién, para los 22.250. Lo cual es absolutamente coherente con un sistema o con una normativa especial como es la de la construcción.
Y acá es un tema que estuvimos discutiendo bastante innecesariamente durante los primeros meses de 2020 cuando planteamos la prohibición de los despidos. Claro. Entonces, la prohibición de los despidos incluye los periodos de prueba. Discutimos, pero en los foros de abogados, laboralistas, todo el tiempo. Que sí, que no, que sí, que no, que es despido, que no es despido, que es rescisión, que no es rescisión. Ridícula discusión que terminó en julio recién con un decreto que dijo que no ingresaban aquellos contratados a partir de esa fecha. Lo mismo hicimos respecto del personal de construcción. Entonces, la cuestión central, y que a veces realmente me enerva y me enoja muchísimo, es por qué el Ministerio de Trabajo, por qué el Poder Ejecutivo no advierte más rápidamente los espacios de conflicto, que no se dan solamente en los foros de recursos humanos o en los foros de abogados laboralistas, se dan en la justicia. Entonces, deberían, así como el Ministerio de Trabajo dictó esa norma aclaratoria, ese dictamen hace algunos días respecto a la resolución 421, cuando dijo esto sigue vigente, el decreto 287 no modifica la facultad del empleador de intimar a los vacunados, también debió hacerlo con lo que pasaba con los periodos de prueba, con lo que pasaba con el personal de construcción, y también debe hacerlo hoy con lo que pasa con el teletrabajo. Hoy estamos discutiendo si la ley de teletrabajo está vigente o no está vigente. Absurdo. No por la discusión en sí, sino por el hecho de que no sea una norma aclaratoria en todo caso. Que si uno no discute se aburre, ¿no? ¿Estamos redondeando, Federico? Estamos perfecto, bueno. Con la gente que sigue el spot laboral. Exacto. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Por favor, gracias a vos. Que termines muy bien el día.